está el poderoso, aquí está. Los redimidos, aquí están. Todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y lo exaltamos. Jesús es Rey. Hacia la gloria, aquí están. Todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey. Adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey. Adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios. Llénense de poder. Delante de tu presencia quiero adorar. Cantamos y exaltamos, es nuestra libertad. Delante de tu presencia quiero adorar. Cantamos y exaltamos, es nuestra libertad. Oh, manda el fuego de los cielos. Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. Delante de tu presencia quiero adorar. Cantamos y exaltamos, es nuestra libertad. Delante de tu presencia quiero adorar. Cantamos y exaltamos, es nuestra libertad. Oh, manda el fuego de los cielos. Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. Oh, manda el fuego de los cielos. Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me
grande, Dios. Tú eres maravilloso, Dios. A ti sea la honra, la gloria, Dios. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, un saludo muy especial a todos los hermanos, a los amigos que nos acompañan en esta mañana. Es una tremenda bendición poder estar aquí, de venir a este lugar a darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Esa es una bendición que el Señor nos regala. Su misericordia está cada día con nosotros, porque por su misericordia hoy estamos aquí. Y eso es una bendición, ese es un motivo para darle gracias a Dios. Así que vamos a levantar una oración, vamos a decirle gracias, Señor, porque tú has sido bueno y aún su misericordia está con nosotros. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Señor, te adoramos, oh Dios, te bendecimos, Señor Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, oh Dios, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, porque es una bendición, Señor, que tú nos hayas permitido, Señor, venir a darte la honra, venir a exaltarte, reconocerte, Señor, como el Dios grande, como el Dios bueno, como un Dios. Señor, gracias, Señor, porque por ti estamos aquí, por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Oh, Señor, gracias, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos sigas asistiendo, Dios poderoso, que tu presencia siga aquí en este lugar, oh Dios de los cielos. Dirígenos, Dios poderoso. Gracias, Dios. Gracias, Dios maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer en Salmo 136. Vamos a leer todos. Gratitud a Dios por su eterna misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreases en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel en el medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó al faraón a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento acordó de nosotros.
y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da aliento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Todos, alabad a Jehová, al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Démosle una alabanza a ese Dios maravilloso. Él es merecedor de toda honra, de toda gloria. Por eso le exaltamos. Por eso estamos aquí en este lugar, porque venimos a reconocerle como el más grande, porque bueno es el Señor, porque para siempre ha sido su misericordia, porque Él nos ha ayudado y hasta el día de hoy nos sigue ayudando. Su misericordia es eterna, hermano. Su misericordia es eterna. Por eso vamos a darle alabanza, vamos a adorarle con libertad al dueño de la misericordia. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a su nombre, Señor. Exquisita presencia. Oh, Señor, maravilloso Jesús. Tu Presencia está en este lugar, de Señor. Dios. Oh, maravilloso Jesús. Llena mi Llénanos en esta vida mañana, Jesús, maravilloso Dios. de tu amor. Exquisita presencia. Presencia de Dios. Llena mi vida. Llénala de ti. Llena mi vida. Llénala de ti. Exquisita presencia. Presencia de Dios. Llena mi vida. Llénala de ti. Llénala de ti, Señor. Exquisita presencia de Dios. Exquisita presencia. Presencia de Dios. Llena mi vida de tu amor. Exquisita presencia. Presencia de Dios. Llena mi vida. Llénala de ti.
presencia de Dios, llena mi vida, llénala de ti, exquisita presencia de moviéndome en medio de nos alabé, nos Shekinah, moviéndome en medio de nos alabé, nos adoré. Milagroso, abri caminho, cumpri com promessa, água de deserto, mi Deus, aceita quem botar. Milagroso, abri caminho, cumpri com promessa, água de deserto, mi Deus, aceita quem botar. Sanando mi corazón, nos alabar, nos adorar, nos Shekinah, tocando mi corazón, nos alabar, nos adorar.
Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Aquí está el que cumple todas sus promesas y Él está obrando, aunque no lo podamos ver, pero aquí lo podemos sentir, su presencia en esta mañana. Porque no adoramos, démosles la honra, exaltemos la presencia del Señor. Oh, maravilloso tú eres, Señor. Tu presencia está con nosotros, Señor. Oh, maravilloso Dios, grande tú eres, Señor. Santo, maravilloso. Dígale al Señor lo bueno, exprésiale unas palabras de gratitud al Señor. Dígale lo bueno que Él es. Dígale palabras hermosas al Señor. Él es merecedor. Él se merece nuestra exaltación, nuestra adoración. Oh Dios maravilloso, tu presencia es real, Dios. Tu presencia está con nosotros, Dios. Oh maravilloso Dios, maravilloso tú eres, Señor. Alabamos tu nombre santo, Señor. Exaltamos tu nombre, Dios. Te reconocemos en esta hora, Dios. Reconocemos tu grandeza, tu poder, Dios maravilloso. Oh, gracias, Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Porque tú nos has ayudado, Señor. Porque tu misericordia es eterna, Señor. Oh, santo, alabado es, Señor. Santo eres, Señor. Santo, maravilloso Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. El Señor es bueno, hermanos. Pueden ponerse cómodos. Y voy a invitar al hermano Eberto y el hermano Alirios que ellos tengan la amabilidad y nos colectan.
han hospitalizado, la hermana Imelda, la hermana Rosmira, el hermano Marciano está en recuperación y todos, hay muchos que los que no he mencionado, la hermana Marta, pero Dios conoce cada situación, cada problema, cada dificultad que nosotros nos aqueja, que nos aflige, Dios la conoce. Entonces vamos a poner todos nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras enfermedades en las manos del Dios Todopoderoso, que Él es bueno, Él es fiel y justo para obrar. Levántese y levante su voz y aclame a Dios con seguridad, que Él responderá su petición. Dios Todopoderoso, maravilloso eres Dios. Oh Señor, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre santo, Dios. Y aquí estamos, Señor, ante ti, Señor, rogando, Señor, tu misericordia, Dios, para con nosotros, Dios. Oh Señor, tú conoces, Señor, tú conoces cada problema, cada dificultad, cada enfermedad, Señor. Oh Señor, tú la conoces, Señor, y tú eres fiel, tú eres poderoso, tú eres el único, Señor, que puede obrar, que puede glorificarse, Dios. Oh Señor, te ruego que te glorifiques, Dios. Poderoso, tú eres santo, tú eres poderoso, tú tienes el poder y el control, tú tienes la autoridad, Señor, para sanar, para restaurar, Señor, para consolar, para fortalecer, Señor, Dios poderoso. Ayúdanos, Dios. Oh Señor, gracias, Señor, gracias. Bueno, vamos a orar también por los cumpleaños, hay unos que han cumplido años, unos que cumplen esta semana. El hermano Rufo cumplió años ayer, la hermana Ana está de cumpleaños hoy, vamos a estar orando. Esta semana cumple el hermano Luis Carlos Medina, la hermana Sandra García Feo, la hermana María Eugenia Rico, la hermana Idalí, la hermana Tatiana Hoyo. Entonces vamos a estar orando para que Dios sea con ellos, para que Dios los ayude. Maravilloso Dios, oh Señor, maravilloso, tú eres bueno, Señor. Adoramos tu santo y bendito nombre, Dios. Oh Dios, delante de tu presencia, Señor, colocamos a nuestros hermanos, Dios. Oh Señor, al hermano Rufo, Señor, ayúdalo, Dios poderoso. Llénalo, Señor, cada día de sabiduría, Dios poderoso. Bendice su familia, la hermana Ana, Dios poderoso. Oh Señor, sé con ella, Dios poderoso. Bendice su familia, Señor. Bendícela, Dios poderoso, la hermana Idalí, la hermana Sandra, Señor. Oh Dios, la hermana María Eugenia, Dios poderoso, la hermana Tatiana, el hermano Luis Carlos, Señor. Oh poderoso Dios, guárdale, Señor, que ellos sigan permaneciendo en tus caminos, Señor. Que tú les sigas permitiendo cumplir muchos años, Dios poderoso, en tus caminos, Dios poderoso. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, el otro sábado tenemos ayuno, siempre el primer sábado de cada mes hay ayuno, así que tenemos ayuno. El domingo siguiente tenemos la actividad del barbecue, hoy tenemos un mondongo y... Los dejo en compañía de nuestro hermano Julio, que mi Dios les bendiga. Dios les bendiga. Se ven todos desde acá, hay una vista hermosa hacia allá. Gracias a Dios, hermanos. Quiero saludarles en el nombre de Jesús y bueno, decirle que me siento contento
con cada oportunidad que Dios me da de poder servirle. Gloria al Señor. Y como decía la hermana ahorita, hermanos, es una bendición grande poder estar aquí nuevamente, ¿verdad? Una semana más que pasó y de pronto mucha gente no puede decir lo que decimos nosotros hoy, ni puede experimentar lo que experimentamos nosotros hoy. Amén. Hay gente que está enferma, algunos tienen diversidad de dificultades, pero nosotros, así tengamos dificultad, hermanos, hemos entendido lo que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, ¿verdad? Entonces, los que nos tienen esta mañana aquí buscando la presencia de Dios, es esa confianza que tenemos en Él, que nos inspira a Él, porque en Él hallamos descanso. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, de antemano quiero recordarle a los hermanos el culto por la noche. Tenemos culto de encuentro de amigos. Amén. Así que quiero de antemano decirles: invite un amigo a la iglesia para que también escuche la gloriosa palabra de Dios. Bueno, yo quisiera que me acompañen a leer la Biblia, la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Quiero que leamos en el libro de Mateo, en el capítulo 25 de Mateo. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 29. Vamos a leerlo detalladamente, con paciencia, tratando de entender lo que dice la palabra de Dios en esta parte de la Biblia. Es una enseñanza muy bonita que el Señor Jesús nos da. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar bajo un tema titulado la recompensa a la fidelidad. Ese es el tema de hoy, la recompensa a la fidelidad. Y para ello vamos a leer la palabra del Señor, como es nuestra costumbre. Yo leo uno, ustedes leen otro. Y dice de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a un dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes lo que he ganado, otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debéis haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que Porque- tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Amén. Tengan la amabilidad, hermanos, y están cómodos. Y bueno, gracias a Dios nuevamente por la bendición de estar aquí congregados en su presencia. De verdad que nos hemos gozado con las alabanzas. Se ha sentido la presencia de Dios, ¿verdad? Eso es algo muy especial cuando venimos con disposición de sentir a Dios en el corazón. No salimos de este lugar de la misma manera que entramos, sino que salimos llenos de gozo, salimos renovados, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Aleluya. Bueno, como les decía, hermanos, el tema está basado en esta mañana en la recompensa a la fidelidad. De verdad que ser fiel tiene recompensas. Amén. Mire, leímos una cantidad de versículos, una enseñanza bastante extensa, pero si nosotros la analizamos detalladamente, es una enseñanza elemental, podríamos decirlo así, porque Dios siempre trata de enseñarnos su palabra de la forma más clara. Porque Dios cuando habla con claridad, porque Él quiere que todo ser humano le conozca que Él es fiel, que entendamos que en Él tenemos esperanza. Por lo tanto, Dios siempre que ha presentado el reino de los cielos, los ha presentado con ejemplos claros, y en este caso podemos ver que es un ejemplo cotidiano. Si nosotros analizamos en la vida cotidiana, las grandes empresas que tienen de pronto un mayor número de empleados, siempre hay alguien que está encargado de aquella empresa, de aquella compañía, siempre está supervisando la actitud y el comportamiento de los empleados, ¿verdad? Y así van avanzando las empresas, van creciendo, se van expandiendo, y de igual manera también las oportunidades se van abriendo para los que forman ese equipo de trabajo. Entonces nosotros podemos ver que siempre van a haber oportunidades, ¿verdad? En las empresas van a haber ascensos, van a haber de pronto privilegios, pero siempre se va a pensar, cuando hay un ascenso nunca se va a pensar en el sindicalista, tampoco se va a pensar de pronto en aquel que es revolucionario, no se va a pensar en aquel que incita o motiva a los otros trabajadores a hacer revolución en aquella compañía. Siempre se va a colocar los ojos y se le va a dar la oportunidad a los fieles de esa compañía. Por eso es que Dios nos pone este ejemplo del reino de los cielos, y por eso decía de que es una enseñanza que es elemental, que cualquiera de nosotros la puede entender con facilidad. Entonces, el reino de los cielos el Señor lo presenta de esta manera, y Él también tiene sus ojos sobre los fieles. Amén. En el Salmos capítulo 101, el versículo 6 y versículo 7, el Señor dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Imagínese usted lo grande que es estar en la presencia de Dios, lo importante que es estar con Él. Si de pronto en una empresa, volviéndolo nuevamente, de pronto los empleados de pronto quisieran tener un acercamiento al jefe, ¿verdad? Y de pronto, por ser una persona demasiado ocupada, ni siquiera nos atiende. De pronto, para hablar directamente con el jefe, nos toca de pronto apartar hasta una cita con él, para de pronto tratar alguna situación que necesitemos conversar con él. Y de pronto él lo hace porque es el dueño de la empresa, de la compañía, y quiere de pronto que su empresa marche de la mejor manera, y por esa razón atiende quizás a aquella persona.
Pero mire que Dios, Él dice en su palabra que sus ojos están puestos sobre nosotros porque Él quiere que estemos con Él. Es una inmensa bendición, hermanos, estar en la presencia de Dios. Mire, cuando comienza a moverse la bendición aquí, el movimiento del Espíritu Santo, nosotros entonces queremos hacer como dice la alabanza: quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor, porque es agradable estar en su presencia. Bendito sea su nombre. La palabra de Dios nos muestra a nosotros que un día el Señor invitó 3 de sus discípulos, invitó a Pedro, invitó a Jacobo y a Juan su hermano, y le dice: vayan conmigo acá aparte que les voy a mostrar algo. Mateo capítulo 17 dice la palabra del Señor que se fue a un lugar aparte, y ellos siempre acostumbraban a ver un hombre caminando con ellos, pero Jesucristo se transfiguró, y dice la palabra del Señor que su rostro se hizo como el sol y sus vestidos se hicieron resplandecientes. Entonces Pedro, viendo lo que se sentía en ese momento, estar delante de la gloria del Señor, no dijo otra cosa: Señor, Señor, bueno sería que hiciésemos 3 enramadas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés, y nos quedemos aquí. Mire, cuando la presencia de Dios comienza a moverse aquí, no nos queremos ir de su presencia. Podemos tener control del tiempo, pero si aquí se manifiesta el Espíritu Santo, hermano, puede llegarse la 1, las 2 de la tarde y no podemos cuestionar el movimiento del Espíritu Santo, porque en Él hay gozo, hay plenitud de gozo. Bendito sea su nombre. Aplauda la presencia del Señor. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Pero mire que es algo que no es fácil de conseguir en la tierra. En la tierra hay infidelidad, hermanos. Dios dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, porque Él lo conoce todo. Hemos dicho y recalcamos y lo sostendremos de que la fidelidad no es otra cosa sino que un atributo de Dios. Pero nosotros, como tenemos imagen y semejanza del Señor, Dios sabe que sí podemos llegar a ser fieles. Hermano, no sé si le ha pasado, pero a veces uno se propone ser fiel, pero hay un momento en que uno tiene que decir: fallé. ¿Verdad? A Dios continuamente le estamos fallando. A veces le somos infieles en el tiempo, a veces le somos infieles en la búsqueda hacia Él, a veces le somos infieles en la lectura de la palabra, porque Él espera de nosotros que seamos fieles en todo el sentido de la palabra. David dijo algo y quiero compartirlo con ustedes. Salmos capítulo 12, versículos 1 y 2. Él le hace 2 preguntas al Señor con referente al tema que estamos tratando en esta mañana. Oh Jehová, ¿por qué se acabaron los piadosos? Es la primera pregunta. ¿Por qué se acabaron los piadosos? Segunda pregunta. ¿Por qué han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres? Es una buena pregunta, ¿verdad? Pero yo quiero decirle, hermanos, de que la razón de que se haya desaparecido la fidelidad en el ser humano, porque esa es una de las cosas que Dios nos dio a nosotros cuando nos creó. Dice: a imagen y semejanza de Dios nos creó fieles, nos creó puros, nos creó honestos, sin doblez, con humildad, con mansedumbre. Todas esas cosas son las que nos identifican con Dios. Esas cosas son las que nos hacen mostrar la esencia de Dios en nosotros. Pero eso se perdió por causa del pecado. Se perdió todas esas cosas. Y si nosotros vemos ahorita lo que es el fruto de la carne en el ser humano, dice de que los frutos del ser humano sin Dios, viviendo según la carne, no son sino muerte, odio, maldad, egoísmo. Todas esas cosas son el fruto de pronto de una persona que no tiene a Dios. Y nosotros en estos tiempos a veces nos pasa algo, hermano, y es que a veces nosotros le regalamos algún detalle, más que todo a las niñas, que son así con nosotros los padres. Y de pronto le damos un detalle a nuestra niña y ella nos abraza y dice: papi, tú eres el mejor papá del mundo. Y nosotros nos creemos eso. Y decimos: verdad, yo seré el mejor papá del mundo. Y nos creemos eso. Pero mire que el Señor Jesús un día
hablando con los discípulos, los que creían que de pronto ya tenían un nivel alto de conocimiento, de experiencia, de fidelidad con Dios, estaban allí reunidos con el Señor y el Señor le dice: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le dice que le dé un huevo, le dará un escorpión. ¿Quién de ustedes lo haría? Y el Señor le dice: ¿quién lo haría? Y todos ellos: yo no lo haría, yo tampoco lo haría. Entonces el Señor le dice: bueno, les voy a decir algo. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo, ¿verdad? Entonces el concepto del Señor es que no somos buenos. Estamos en un proceso de aprendizaje. Y sí lo podemos, hermano, porque de la mano del Señor sí podemos llegar a ser fieles. Podemos llegar a ser buenos. Hubo un hombre que se le acercó al Señor Jesucristo y claro, él estaba en su humanidad y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dice: ¿tú por qué me llamas a mí bueno? Si bueno solo hay uno, Dios, y está en los cielos. Pero hermano, le voy a dar un detallito para que usted de pronto no vaya a pensar, y no voy a hablar de doctrina en esta mañana, pero para que usted no vaya a pensar de que de pronto que Jesucristo está por un lado y Dios está en otra parte. No, Jesucristo en esa parte dice: ¿tú por qué me dices bueno si solamente bueno hay uno, Dios, y está en el cielo, verdad? Eso le dijo al joven que se le acercó a hacerle esta pregunta. Pero en otra ocasión estaba arreglando cuentas con otros hombres. Y entonces hubo un hombre que le dice: Señor, me parece que está siendo injusto conmigo en el pago. Y Jesucristo le dice: eso conviene contigo, en tanto conviene contigo y te lo estoy dando. No te estoy haciendo agravio. ¿O es que tú eres envidioso porque yo soy bueno? Entonces Jesús está diciendo: el bueno está aquí. Yo soy Dios, que soy el soberano, el omnipresente. Estoy en los cielos, pero también estoy aquí en la tierra. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre santo. Nosotros, hermanos, tenemos que aplicar la fidelidad en todo. No solamente en el trabajo, no solamente en la iglesia. Dios espera de nosotros también fidelidad en el hogar. Porque como buenos administradores, en 1 Corintios, en el capítulo 4, versículo 12, el apóstol dice: ahora bien, se requiere de los administradores que sean hallados fiel. Volvemos a lo mismo, hermanos. Si en una compañía el administrador no es fiel, no va a funcionar. Van a existir falencias. A futuro se va a reflejar el fruto de pronto de esa ineficiencia, ¿verdad? De esa infidelidad. Pero dice: se requiere ahora pues de los administradores que se han hallado fiel. Dios a nosotros nos ha dado una responsabilidad, en este caso a los caballeros. Nos ha dado una responsabilidad frente a la familia. Nos ha puesto como sacerdote frente a la familia. Y desde allá, desde la antigüedad, Dios a través de Moisés le dice a Moisés: mira, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escucha bien, Moisés, estarán sobre tu corazón. Y dice: hablarás de ellas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y no en cualquier momento, hablarás por las noches, hablarás en la mañana cuando estén sentados a la mesa, en todo lugar. No importa que te vuelva fastidioso, pero tú tienes que instruirlo, tienes que mostrarles, enseñarles a conocer a Dios. Entonces Dios espera de nosotros que le seamos fiel a Él en esa parte, porque Él un día va a demandar de nosotros esto. Él un día va a preguntarnos a nosotros: ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está esa esposa? ¿Dónde está esa hija? Porque llegué a tiempo a tu vida con el consejo transformador, restaurador, para que tú te presentaras hoy delante de mí con toda tu familia. Entonces, hermanos, es importante que entendamos la importancia de la fidelidad, porque la fidelidad tiene recompensa. Gloria al nombre del Señor. Digan gloria a Dios. A mí me gusta mucho una experiencia que vivió Jod. Y nosotros todos conocemos la historia de Jod, ¿verdad? Aunque la palabra de Dios califica, señala a Jod como un hombre íntegro. Y de hecho el Señor Jesús le dijo al diablo: mira, ¿qué tienes tú que ver con Jod, mi siervo?
¿No te has dado cuenta que no hay otro como Él sobre la faz de la tierra? O sea, Dios lo puso en alto, es decir, lo halagó. Le dice, no hay otro como Él. Mas sin embargo, Satanás le dice, no, ¿quién no va a estar fiel contigo si lo cercaste de bienes? A Él no le falta nada, ¿cómo no? Pero el Señor, para demostrarle a Satanás de que aunque Él engañó al hombre, que aunque Él tiene al hombre esclavizado por el pecado, Dios tiene el poder para hacer de aquel vil pecador un fiel delante de su presencia. Porque Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso y lo coloca en lugares altos con Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. De manera, hermanos, que el Señor, Él es bueno. El Señor, Él tiene el poder para ayudarnos a nosotros en cualquiera que sea la necesidad y ayudarnos a seguir adelante, a crecer en la fidelidad. Entonces Job era un hombre que lo tenía todo, y dice la palabra del Señor que él todas las madrugadas se levantaba porque él era íntegro, era fiel. Entonces sus hijos andaban por allí desordenadamente y quizás Job le hablaba a sus hijos, porque cuando uno ama a sus hijos uno les instruye, ¿verdad? Les forma, y si el hijo no quiere venir a la iglesia, lo traemos. Y a veces yo creo que todos utilizamos ese mismo término. Digo, si mientras tú estés bajo este techo y bajo mi responsabilidad, vas conmigo a la iglesia, ¿verdad? Y algunos dicen, no tienes que presionarlo. No, eso es mentira del enemigo. Nuestra responsabilidad es instruir, formar, educar a nuestros hijos. Entonces Job, dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de Job, allí versículo 5, dice la palabra del Señor que él se levantaba todas las mañanas, todas las madrugadas, a hacer oraciones por sus hijos, y decía, Señor, guarda a mis hijos porque quizás han pecado contra ti, ¿verdad? Dice, acontecía que habiendo pasado el turno del día del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía todos los días. Hermano, ¿cuántos días a la semana usted intercede por sus hijos? En las noches, hermanos, ¿será que usted se levanta y a ese niño de pronto pequeño, usted va a la cama donde está ese niño y usted levanta las manos al cielo y coloca las manos sobre ese niño y le dice al Señor, Señor, guarda a mi niño? Él va creciendo, la corriente del mundo es fuerte, él va aprendiendo cosas, Señor, yo le enseño, pero él puede aprender cosas que de pronto lo pueden arrastrar, pero con anticipación yo coloco mis manos y lo cubro con tu sangre. ¿Cuántos de nosotros lo estaremos haciendo, hermano? Porque si nosotros lo hacemos en fidelidad a Dios, la Biblia dice que si nosotros le fuésemos infieles, Él permanece fiel. Es decir, nos corresponde hacer a nosotros lo que nos compete a nosotros. De ahí en adelante eso le pertenece a Dios. Si algún día, mañana, cuando estemos allá en el cielo, en la presencia de Dios, alguno de ellos no estuviere, el Señor cuando nos llamare a nosotros a cuenta, a preguntarnos por ese hijo, y el Señor, yo te lo coloqué en tus manos. Señor, yo lo clamaba día a día por él y lo coloqué en tus manos. Señor, salvé mi responsabilidad. Porque no va a ser así, hermano, porque Dios es fiel. Y el premio de la fidelidad, nosotros lo tenemos seguro en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Den una alabanza al Señor, hermanos. Bendito sea su nombre. Job tuvo muchas dificultades, tuvo pruebas, luchas, pero él sabía en quién había creído, ¿verdad? Por eso es que en medio de la dificultad, hermanos, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, gocémonos. Pareciera que fuese como que algo contradictorio, ¿verdad? Pero la Biblia dice, gozaos cuando os halléis atravesando por diversas pruebas. Pero es como raro que yo me esté gozando en una cama ya enfermo y yo me siento gozoso porque estoy enfermo.
Eso es como extraño, ¿verdad? Y por eso es que a nosotros los evangélicos nos catalogan como locos. Pero es que es así, hermano. En el reino de los cielos ganamos perdiendo, ¿verdad? Subimos bajando. Gloria al nombre del Señor. Pero todo eso se atribuye a que hemos conocido a un Dios que es fiel. Job, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, él estuvo a punto de morirse. Pero mire lo que dice Job en el capítulo 19, el versículo 25. Job se expresa con una seguridad, y esa seguridad es la que Dios quiere que la tenga usted y que la tenga yo. Así sea que haya problemas, si hay enfermedad, hermanos, si estamos postrados en una cama tirados, miremos esa enfermedad como un colirio, como yo no sé cuáles son las gotas para la vista que de pronto sean más conocidas por allí, que sean efectivas, buenas, pero bíblicamente es el colirio, ¿verdad? Entonces usted dirá, hermano Julio, pero ¿y usted cómo va a comparar una enfermedad con el colirio? Lo que sucede, hermano, y pasa es que a veces nosotros, cuando estamos gozando de buena salud, no reconocemos la fidelidad de Dios. Y pareciera que estamos sanos porque somos dueños de la salud, y no reconocemos ni le damos gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios todas las mañanas por mi salud, y le doy las gracias a Dios por la salud de mi esposa, por la salud de cada uno de mis hijos. Le doy gracias al Señor por la salud de los hermanos de la iglesia, y lloro por los que están enfermos. Pero entonces yo digo que podemos aplicar una enfermedad, compararla o recibirla como un colirio, porque es que una enfermedad es la que nos despeja la vista para poder contemplar la fidelidad del alto y sublime Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es fiel, hermanos. Él es fiel, bendito sea su nombre. Job se estaba muriendo con una sarna, ya lo había perdido todo, había perdido la familia, pero él se sostenía firme. Y mire, el consejo de la esposa de Job es: todavía tú conservas la integridad con Dios estando en esa condición. Mi consejo, Job, es que maldigas a tu Dios y te mueras. Pero mire lo que dice Job: yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos creen que nuestro Redentor vive y que está aquí en esta mañana y que no es ajeno a su necesidad, que no es ajeno a su enfermedad? Gloria al Señor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y mire lo que sigue diciendo, sigamos leyendo lo que dice la palabra del Señor. Y después de deshecha esta mi piel, él sabía, hermano, que su piel cada vez se iba quitando, se iba desprendiendo, porque era una sarna maligna la que tenía Job. Y él dice: después de deshecha esta mi piel, dice, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y dice: y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Eran momentos de aflicción, momentos duros, que a veces nosotros no sabemos asimilarlos, hermano, pero cuando nosotros tenemos la plena confianza en el Señor y le somos fieles al Señor, tenga presente que esa fidelidad suya tendrá su recompensa. Job se mantuvo fiel al Señor, y mire usted que después Job recibió una restauración en todo el sentido de la palabra. Él había perdido la familia y Dios le dio una familia nueva. Había perdido todo lo que tenía, pero dice la palabra del Señor que Dios le multiplicó las riquezas a Job, que no había otro hombre sobre la faz de la tierra que superara a Job en las riquezas. Entonces nosotros, hermanos, tenemos al fiel de nuestro lado, tenemos al Señor con nosotros. Y si de pronto hasta el momento hay alguien que no haya visto de pronto la respuesta a su necesidad, siga allí, firme, confiando. Gloria al Señor, siga confiando que en su momento Dios lo hará. Dios es experto para eso. Amén. A mí me gusta la expresión de una hermana que siempre dice: hermano, la necesidad del hombre
es la oportunidad de Dios. Y es así. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios, porque allí es donde nosotros podemos contemplar la fidelidad de nuestro Dios. Podemos contemplar su benevolencia. Amén. Bendito sea su nombre. Pablo el apóstol, él escribe a la iglesia en Corinto y le dice algo con respecto a esto, porque eran muchas las aflicciones que él tenía. Hermanos, y para uno permanecer en el evangelio, tenemos que conocer a plenitud a quién estamos siguiendo para poder permanecer. Amén. Tenemos que tener esa convicción y sentirlo donde quiera que estemos y hablar con certeza de lo que hemos creído, porque es que nosotros no estamos siguiendo a un Dios muerto, nosotros estamos siguiendo al Dios de la vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 10, el versículo 13. Dice allí el apóstol: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. A veces nosotros decimos, no soporto más, ¿verdad? Y queremos como que colgar la toalla y decir, hombre, no vale la pena ser evangélico. Pero qué bueno, hermano, cuando Dios nos permite tener experiencias con Él. Y en los lugares donde ya nosotros estamos que nos sentimos maniatados, es cuando el Señor obra. Hace unos años atrás nosotros vivimos una experiencia donde sentimos un peso que cayó sobre nosotros. Mi esposa y yo sentíamos lo mismo. Como cuando le colocan un peso que no podemos soportar, que cada vez uno siente que se va aplastando. Y eso nos costó a nosotros lágrimas, muchas lágrimas, pero en la presencia de Dios. De pronto no le llorábamos al problema, llorábamos en la presencia de Dios y le decíamos, Señor, tú eres fiel. Y nos mantuvimos allí y estuvimos así a punto de irnos a Colombia, hermanos. Y si nosotros no hubiésemos ido a Colombia en ese tiempo, en esa condición, no hubiésemos tenido la oportunidad de retornar a Aruba. Y le decíamos al Señor en oración, si tu voluntad es esa, nosotros nos vamos. Pero sentíamos que nos iba como que aplastando cada vez más. Y nosotros veníamos aquí a la iglesia y aquí nos veían riendo, pero por dentro estábamos llorando. Pero teníamos eso reservado allí en intimidad con Dios, porque hemos sabido en quién hemos creído. Y cuando sentíamos, hermano, que ya estábamos al borde del colapso, entonces Dios hizo esto, nos extendió su mano y nos levantó. Y aquí estamos en la presencia del Señor. Aquí estamos para dar testimonio de su grandeza, porque Dios no le permite de pronto al hombre ser tentado, al cristiano ser tentado más de lo que pueda resistir. Hermano, Dios nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Hermano, hermana, si de pronto tiene alguna dificultad, Él le va a ayudar, porque tenemos promesas. Hay una promesa fiel, como todas las promesas del Señor, que se encuentra en Isaías en el capítulo 43, en el versículo 2. Allí el Señor le dice a Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarán, ni la llama arderá en ti. De pronto uno mira la situación, ¿verdad? Y dice, ¿será? Porque nosotros somos así. Nosotros, nuestra actitud es de incredulidad. Y a veces no nos atrevemos a creerle a Dios. Pero, hermano, mantengámonos firmes, ¿verdad? Dice el apóstol, el escritor a los hebreos, dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. De manera que si nosotros queremos ver la gloria de Dios manifestada en ese problema que usted tiene que creerle a Dios. Santiago dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan,
Porque si alguien ora y de pronto deja que se le cruce la duda por ahí adelantico, dice el apóstol, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Por eso es que de pronto a veces pasa el tiempo también y no hemos recibido, pero es porque se cruza la duda, porque a veces le damos como que más altura al problema que a la fidelidad de Dios, que al poder de Dios. Bendito sea su nombre. Mire, yo estaba viendo la vida de Jeremías. Jeremías, el profeta. Ustedes saben que Jeremías, cuando Dios lo llamó, él le dijo al Señor, Señor, no voy contigo a ningún lado. Yo soy niño y no sé hablar. Y el Señor le hizo una observación a él, o una aclaración. Le dice a Jeremías, Jeremías, no digas que tú eres un niño, porque es que yo soy el creador, ¿verdad? Dice, no digas yo soy un niño, porque antes que nacieses te conocí. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Así que no digas que eres un niño, porque a donde yo te envíe, allí irás tú. Y así es, hermano, porque nosotros somos pertenencia de Él. Amén. A veces nosotros somos los que nos resistimos, pero somos pertenencia de Él. Le pertenecemos al Señor. Entonces este hombre es conocido como el profeta de las lamentaciones. El profeta llorón, le dicen algunos, porque por todo se quejaba. Él por todo se quejaba. Y mire, hay una expresión de él en Lamentaciones capítulo 3, el versículo 1. Él dice algo, dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Así se expresa él. Y por allí no sé si está Jeremías capítulo 3 versículo 1. Vamos a ver unos versículos para que miremos el comportamiento de Jeremías y lo que Dios luego le dice. Lamentaciones capítulo 3, el versículo 1. Si me pueden ayudar los hermanos, dice él, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. En el versículo 16 dice algo. Pasemos al versículo 16. Dice, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, ¿verdad? Y el 17 dice, y de mi alma se alejó la paz y me olvidé del bien. Y el 18, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Es decir, él habla de una forma literal y dice, quebraste mis dientes con cascajo. Yo no sé a qué se refería Jeremías cuando decía cascajo. Nosotros allá en Colombia, en la costa, un cascajo, como le llaman, es una piedra. Y una piedra es la que puede quebrarle los dientes a alguien, ¿verdad? Y él dice, me quebraste los dientes con un cascajo. Se me fue la paz y dije, mi esperanza se fue. Yo digo que el día que yo me encuentre con Jeremías allá en el cielo, le voy a decir, Jeremías, no te expreses así del Señor, porque Él no es así. De verdad que Dios no es así. A veces lo que nos pasa, Él permite que nos pase porque estamos en medio de un mundo enfermo, conflictivo, donde vamos a ver tantas aflicciones, ¿verdad? Pero el Señor no es que sea así. Imagínense, ¿quién va a tener paz con los dientes quebrados como una piedra? ¿Verdad? Ninguno. Pero Él se expresaba así, lo expresaba literalmente, lo expresaba de esa manera. Pero por mucho que sea el problema, hermano, nosotros tenemos es que gozarnos en medio del problema. Porque en medio del problema le estamos abriendo la puerta al Señor para que Él se glorifique y no solamente nosotros podamos contemplar la fidelidad de Dios, sino que todos los que están en nuestro entorno, los que nos conocen, nuestros familiares, puedan decir, oye, verdaderamente vale la pena ir a la iglesia donde vas tú. Vale la pena creer en el Dios al que tú crees. Bendito sea su santo nombre. De manera que este hombre se quejaba por una y por otra razón. Mi esperanza se perdió, mis fuerzas se perdieron. Gloria al nombre del Señor. Pero Jesús lo que dice a todo el que tiene un pensamiento así, Jesús lo que dice es, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya. Dios nos va a permitir a nosotros enfrentar situaciones difíciles, hermano, y preparémonos. La Biblia habla de un día malo, ¿verdad? La Biblia dice de que busquemos a Dios y nos escudemos en Él antes que llegue el día malo, porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, ¿verdad? Y con Él pueden venir los momentos difíciles, pero si Él está con nosotros, las cosas serán diferentes. Entonces, hermano, estemos preparados en el Señor y digámosle: Señor, guarda a mis hijos, Señor, guarda a mi familia, ¿verdad? Porque la vida del ser humano es frágil. Entonces, el Señor dice: tú sé fiel hasta la muerte. Frente a cualquier adversidad de la vida, frente a cualquier problema, consérvate fiel hasta la muerte y yo te daré como regalo, como herencia, la corona de la vida. Y yo creo que eso es lo que todos nosotros esperamos. Amén. Mire, Daniel, dice la palabra del Señor que cuando fue llevado a Babilonia con Sadrach, Mesach y Abednego, ellos llegaron a ese lugar, pero ellos conocían la fidelidad de Dios. Y ellos estuvieron frente a una situación no fácil, porque se trataba del rey. Y lo que el rey ordenaba, eso tenía que dársele cumplimiento. No había vuelta atrás. Entonces el rey Nabucodonosor se le da la idea de construir una estatua, un monumento en representación de su Dios. Y él lo que dice: bueno, de aquí en adelante todos tienen que adorar la estatua que yo he levantado. Entonces allí están esos tres jóvenes, hermanos. Y cuando uno es fiel, uno le es fiel a Dios en todo lugar, le es fiel al Señor en el trabajo, le es fiel al Señor en el colegio, en la universidad, le es fiel en los lugares más apartados. Nos esforzamos por serle fiel, porque es que no es el pastor el que me está viendo, es el creador de la vida el que dijo: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Entonces allí estaba Daniel y estos dos jóvenes más frente a una situación difícil. Y yo quiero compartirlo con la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios que Nabucodonosor le habla a estos jóvenes. Habló Daniel capítulo 3 versículo 14, porque fueron y le llevaron al Señor, a Nabucodonosor, la noticia de que estos tres jóvenes se estaban rehusando a lo que él había establecido con respecto a su Dios y a la estatua que había levantado. Entonces en el capítulo 3, en el versículo 14, Daniel capítulo 3, versículo 14, dice: habló Nabucodonosor y les dijo, les hace una pregunta: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Él les hace la pregunta a ellos: ¿es verdad esto? ¿Y qué sigue diciendo el versículo 15 en adelante? Dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos? Es decir, ahora que están frente al rey, ahora que están delante de mí, que las cosas ya están a otro plano, a otro nivel, tienen que decidirse. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Y le dice: porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Pero mire lo que dice este hombre: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Yo creo que allí se despertó el celo en estos muchachos. Y entonces ellos le dicen a él, ¿qué sigue diciendo? Entonces dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: ni siquiera es necesario que te respondamos a este asunto. Es decir, eso ni lo pensamos, porque lo que Dios nos ha dado a nosotros no lo negociamos.
Entonces, hermano, usted y yo frente a una necesidad, por muy fuerte que sea, no haga negocio con las cosas de Dios. Conserve la fidelidad, consérvese fiel, consérvese puro allí delante de ese problema, porque Dios le dará la recompensa a la fidelidad. Dios lo sacará adelante. Estos 3 jóvenes estaban enfrentando era a la misma muerte. Mandaron a calentar el horno 7 veces más de lo normal, y con todo ello ellos se mantenían firmes, y ellos decían: si no nos libra el Señor, de igual manera no vamos a adorar esa estatua, ¿verdad? Porque tenían una convicción, tenían algo claro, y es que ellos sabían en quién habían creído. Y si nosotros seguimos leyendo lo que la palabra del Señor dice, vamos a ver al Señor exaltado, ¿verdad? Porque es así. Mire, la incredulidad de Nabucodonosor no iba a hacer que Dios no se glorificara en los muchachos. Antes, por el contrario, ¿verdad? Entonces nosotros vemos a Pablo diciendo en Romanos capítulo 3, en el versículo 3 al 4, él hace una pregunta. Miremos lo que dice Romanos 3, 3 y 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pues que, él dice, pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, entonces la pregunta es, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Venzas cuando fueres juzgado. Nabucodonosor los estaba juzgando a ellos. Ustedes no quieren adorar a la estatua que he levantado, los voy a echar en el horno de fuego. Pero ellos se apropian de esta palabra y saben que van a vencer en el nombre del Señor, porque ellos no están siguiendo a cualquier hombre, están siguiendo al Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Conocemos bien los resultados de esta situación, ¿verdad? Sabemos que el rey no se retractó. El rey los echó en el horno de fuego. Sabemos que cuando lo lanzaron al horno de fuego, dice la Biblia que los hombres que llevaron a estos 3 jóvenes, era tanta la presión, la temperatura, que esos hombres murieron. Pero ellos lanzaron a los 3 jóvenes al vacío, ¿verdad? Y entonces aquel rey está como que intrigado y dice, ¿será? Estos jóvenes yo los vi con una convicción. Los vi tan plantados que prefirieron ir al horno de fuego. Es porque su fe es grande, su convicción es grande. Hermano, y así es el diablo. El diablo, cuando lo ve a usted convencido, convencida, ni siquiera intenta nada contra usted. Ni siquiera lo va a intentar. De manera que aquel rey se acerca al horno y de acá a la distancia los llama. Dice, voy a llamarlos para ver si de pronto. Dice, hey, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, su Dios logró librarlos del horno de fuego ardiendo. Y le contestan ellos allá, aquí estamos todos paseándonos en medio del fuego, porque la promesa del Señor es, cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Gloria al nombre del Señor. La llama no arderá en ti. Se acerca Nabucodonosor al horno de fuego y mira y se lleva la sorpresa y dice, pero no fueron 3 los que echaron ahí en ese horno. Sí, fueron 3, Señor. Y yo, ¿por qué veo 4? Y lo raro y lo extraño y lo glorioso que estoy viendo es que el 4 que estoy viendo es semejante al Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Allí estaba Jesucristo, hermano. Allí estaba el Señor metido en ese horno. Gloria al nombre del Señor. Porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra. Hermano, y cuando la gente ve la gloria de Dios, tiene que conceptuar diferente. Mire que el mismo Nabucodonosor tuvo que mandar, quiten esa estatua de allí. Él tuvo que mandar a hacer eso después de lo que sucedió.
después de lo que vio. Miremos lo que dice el mismo libro de Daniel 3, pero vamos a ver el versículo 28 y 29 para que usted vea cómo cambia el pensamiento de una persona cuando ven la fidelidad de Dios manifestada sobre un cristiano fiel. ¿Qué dice? Mire lo que conceptúa Nabucodonosor a estas alturas y dice: entonces Nabucodonosor, es decir, después de aquel acontecimiento, dijo: bendito sea el Dios de ellos. Y que en esta mañana el mismo diablo diga: bendito el Dios de ellos, bendito el Dios de ellos, bendito el Dios de ellos. Gloria al Señor, porque el mismo Dios de Daniel es el Dios que estamos predicando en esta mañana. El mismo Dios fiel que guardó a estos jóvenes del fuego, también nos va a guardar a nosotros de la hora mala. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach, y en esta mañana podríamos decir con nombre propio, el Dios de Alba, el Dios de Felipe. Gloria al nombre del Señor. Y podríamos enumerar a cada uno de los que estamos aquí, porque Dios, hermanos, si nos tiene aquí a nosotros, es porque somos un linaje escogido para Él. Y Él nos ama tanto que por esa razón nos tiene en esta mañana congregados en este lugar para que nos llenemos de su presencia. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abednego. Y dice que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Mire que vale la pena ser fiel hasta la muerte, ¿verdad? ¿Y qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo la palabra del Señor? Por tanto, mire, ya cambió el panorama. Lo que estaba establecido tuvo que romperlo, tuvo que abolirlo. Por lo tanto, él dice: por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay otro Dios que pueda librar como este Dios. No hay otro Dios, hermano. No hay otro Dios tan grande. Con Él estamos completos. En Jesús estamos completos, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Aquí está la presencia del Señor. Aquí está el Señor. Y qué bueno es que cuando uno tiene esa certeza, hermano, uno vive con convicción frente a cualquier situación. Frente a cualquier situación vamos con convicción. La palabra del Señor nos muestra a nosotros, hermano, y quiero resaltar dos comportamientos de hombres que le creyeron a Dios, que se sometieron al Señor y que tuvieron la capacidad de enfrentar situaciones difíciles por la razón única y exclusiva de que ellos conocían la fidelidad de Dios. Le quiero hablar de David. Dice la palabra del Señor que él estaba por allá en Judea, en un lugar que se llama Soco. Y dice la Biblia que allí estaba un campamento donde estaba el pueblo de Israel. Pero dice la palabra del Señor que a ese mismo lugar llegó un ejército de los sirios, de los filisteos, perdón. Y dice la palabra del Señor que como era un ejército más numeroso que el pueblo de Israel, entonces quisieron aprovecharse. Y eso siempre pasa, ¿verdad? Que los más grandes, los más fuertes quieren aprovecharse de los más débiles. Pero los filisteos, aunque era un número mayor, ellos ignoraban de que con ese poquito número las cosas podían convertirse en un problema para ellos. Entonces ellos dijeron: no, son pocos, vamos a someter a esta gente a servidumbre nuestra. Entonces sacaron a un paladín, un grandote allí que medía más o menos 2 metros con 85 centímetros de alto y tenía una vestidura de guerrero. Entonces se para al frente de aquel campamento donde está el pueblo de Dios
porque así siempre se presenta el diablo como grande para intimidarnos. Por eso no se deje intimidar, hermano, por el problema. No se deje intimidar, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gloria al Señor. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dice la Biblia que allí estaba ese gigante. Por 40 días estuvo desafiando al pueblo de Dios. Lo hacía por la mañana y lo hacía por la tarde. Pero un día un jovencito que confiaba en Dios, llamado David, que tenía en ese tiempo aproximadamente unos 17 años, fue enviado por su padre a llevarles provisión, alimento a sus hermanos. Y cuando él llega a ese lugar se encuentra con esa escena. El pueblo humillado, temeroso frente al problema que tenían. Entonces David se presenta allí en ese lugar y dice la palabra del Señor que David no fue ajeno a esta situación, sino que dice, ¿qué es lo que pasa? Y le dijeron, entonces él pregunta, ¿qué harán con el hombre que venciere a ese grandote que está allí? Y le dijeron, no, allí hay recompensa para esa persona. Entonces él se paró y se quedó observando a la situación. Y aquel grandote comienza nuevamente, ¿dónde está el hombre que va a pelear conmigo? Entonces David le dice, ¿sabes una cosa, grandulón? Que tú te estás equivocando porque no estás desafiando a un grupo pequeño. Tú estás desafiando nada más y nada menos que a los escuadrones del Dios viviente. Así que mira bien lo que estás haciendo. Y aquel hombre como que quiso menospreciar a aquel jovencito. Hermanos, y a nosotros los hijos de Dios, cuando creemos en el Señor, la potestad de las tinieblas tiene que guardar respeto por nosotros. No porque nosotros seamos alguien, no, sino porque ese grande está con nosotros. Amén. Ese grande, soberano, está con nosotros. E incluso, hermano, mire que el nivel de fe en la iglesia a veces nunca es el mismo. Hay unos que creen y están más convencidos que otros, pero que Dios nos convenza, ¿verdad? Que Dios nos convenza, así como convenció a Pablo, que Pablo dice, yo sé en quién he creído. Y no solamente, sino que estoy seguro que es fiel para guardar mi depósito para aquel día. De manera que estaba Saúl allí, que era el rey de Israel en ese tiempo. Y ve la situación y le dice, David, muchacho, ¿tú qué haces aquí? Le dice, vea mi señor, ya yo estoy enterado de toda la situación, así que tranquilo, yo voy a pelear con ese grande. Y no lo querían, ¿por qué? Porque le faltaba fe. No tenían confianza y le decían, tú eres un muchacho, por favor, y mira a este grandulón, que es un hombre de guerra, y él te va a tomar con esa espada y te va. Además de eso, el gigante le decía a David, tu cuerpo se lo va a comer, hoy las aves de rapiña se lo van a comer. Pero David hablaba con convicción. Se pusieron allí, le ponen un vestido de guerra a David, y David entiende perfectamente que esas botas le quedan grandes, ese pantalón le queda grande y el casco se le daba vuelta en la cabeza, y quítenme eso, porque una cosa estoy seguro, que esto no es por fuerza ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Gloria al Señor. Esto no es con fuerzas, no es con armas terrenales. Y aquel gigante le dice, prepárate que vas a morir. Pero este muchachito le dice, ¿sabes una cosa? Que con todo eso que tú tienes encima allí, con esa espada que es más grande que yo, pero te digo una cosa, tú vienes a mí con todo eso, pero yo vengo a ti en el nombre del fiel, en el nombre del Dios fiel, gloria al Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo te venceré. Y Dios le dio la recompensa a David por su fidelidad. No era porque era David, porque estaba experimentado en matar osos ni leones. No era porque David tuviera más fuerza, no. Era porque David, a pesar de que estaba por allá, por las cavernas, por los montes, se conservaba fiel y puro delante del Señor, tanto que dice la Biblia que Dios dijo que el corazón de David era como el corazón de él. Gloria al Señor. Entonces nosotros podemos ver, hermano, que Dios no deja avergonzado a ninguno,
Por eso es que usted ve a un David diciendo, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y él dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias, de todo le libró. ¿Usted cree que Dios ha cambiado, hermano? Él no ha cambiado. La fe de nosotros es la que varía. La fe nuestra es la que mengua. Pero hermano, me gusta y resalto en esta mañana esa actitud, este comportamiento de David, porque vemos que Dios le agrada cuando nosotros tenemos convicción, cuando tenemos seguridad. Y si miramos también la historia del profeta Elías, tuvo la capacidad de enfrentarse a 400 profetas de Baal, de un dios pagano. Y él le decía, hagamos algo, los invito, los retó. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad también de retar a los problemas. Y los retó y le dice, hagamos algo, vamos a hacer un holocausto aquí, vamos a sacrificar un buey y vamos a clamar para ver cuál es el Dios verdadero. Vamos a clamar y el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Entonces, y él mandó, digo, maten ustedes primeramente el buey. Hicieron allí el altar y le pusieron leña. Y dice la Biblia que los profetas de Baal comenzaron a clamar toda una mañana y decían, Baal responde. Pero como Baal es un Dios limitado, sujeto al Dios Todopoderoso, no pudo hacer nada. Dice que pasaron las horas del mediodía y ellos gritaban y se sajaban con cuchillos, sangraban y todo, esperando que del cielo cayera fuego. Y aunque el Señor un día dijo que los cielos habrían señales, ¿verdad? Dios no permitió esa señal. ¿Por qué? Porque estaba un hombre fiel con una petición delante de él. Gloria a Dios. Y dice que cuando pasó el tiempo, entonces dice, bueno, ahora me toca el turno a mí. Eso se encuentra por allá en Primera de Reyes 18:24. Estaban allá en el monte Carmelo y dice que él los invitó a ellos primero que invocaran el nombre de su Dios. Pero cuando le tocó el turno a él en el versículo 30, mire lo que dice la palabra del Señor, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y mire lo que hizo. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Es decir, para ver la fidelidad de Dios, hermano, es importante que en esta mañana nosotros miremos cómo está nuestro altar delante de Dios. Acuérdese que usted y yo somos templos del Espíritu Santo. Y que de pronto con comportamientos inadecuados podemos contristar al Espíritu Santo. Y por eso no ver la respuesta de Dios, no ver la fidelidad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Elías lo primero que hizo fue arreglar el altar que estaba arruinado. ¿Y qué pasó después de eso? Miremos el siguiente versículo. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y dice, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor, ¿verdad?, del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que no hay, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
Hermanos, y de ahí en adelante nosotros sabemos que Dios, dice la Biblia que todavía no había terminado la palabra, cuando descendió fuego del cielo y consumió todo el holocausto, el agua, el buey, la leña, todo lo lamió, dice la Biblia. El fuego lo consumió, gloria al Señor. Y el pueblo tuvo que reconocer de que no hay otro Dios tan grande como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios en esta mañana, Él puede también hacer que descienda fuego del cielo. Ese Espíritu Santo que tanto necesitamos. Yo creo que si nosotros le decimos al Señor, Señor, envía fuego del cielo, Dios no se tardará en enviarlo. Yo no sé, hermano, pero aquí está la presencia de Dios. Desde que llegamos a este lugar, hermano, se ha sentido la presencia de Dios. Esta mañana cuando la hermana enseñaba la palabra de Dios, se sentía también el gozo, se sentía también la presencia de Dios aquí en este lugar. Y Él no se ha ido, hermano, porque Él es el primero en llegar y el último en salir. Él es el primero y el último. Bendito sea su nombre. Así que, hermanos, mantengámonos firmes. Seámosle fiel a Dios en todo, seámosle fiel al Señor, como les decía inicialmente, en el trabajo. Permitamos que Dios refleje su rostro sobre nosotros, que en la compañía, la empresa, nos miren a nosotros diferente y digan, mira, ese hermano es diferente, esa hermana, esa persona es diferente. ¿Qué será lo que tiene? ¿Qué será lo que tiene que marca una diferencia aquí? Es la gracia, ¿verdad? El favor de Dios que esté con nosotros y que todo lo que nosotros hagamos, dice Colosenses 3, 23 y 24, y dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. En esta mañana, hermano, yo no sé cuál será tu problema, pero yo no quisiera que tú te fueras para la casa con ese problema. Yo quisiera que tú tengas esa capacidad de decir, como dijo Daniel a Nabucodonosor, mi Dios puede librarme de cualquier situación. Y si no, también le sigo siendo fiel, porque tengo promesas a mi fidelidad. Y en esta mañana yo creo que hay una iglesia que le es fiel al Señor. ¿Por qué en esta mañana no le decimos al Señor, Señor, de pronto mi fidelidad no me ha alcanzado para que se refleje y se haga visible la fidelidad tuya sobre mi necesidad? Pero en esta mañana, Señor, yo me atrevo a creerte. Me atrevo a dejar ante tus pies mi carga. Me atrevo a dejar delante de ti mi necesidad. Hermano, creámosle a Dios como que usted está viendo este púlpito aquí en esta hora. Créalo, crea que Dios está aquí, así como usted puede contemplar este púlpito, como puede ver estas pantallas, como puede ver todo lo que usted ve aquí visible. Crea que Dios está aquí para que Dios obre en su vida. No deje que se le cruce la duda, el temor. Crea que Dios está aquí y que si usted tiene la capacidad de creerle al Señor, Dios va a obrar, hermano. Él no se tardará en responderle a su petición. Yo quisiera en esta mañana orar por alguien que tenga algún problema, una necesidad. No voy a de pronto a hacer otra cosa diferente, sino a elevar una oración. Este altar está abierto en esta mañana y si nosotros le creemos a Dios, vamos a decirle al Señor en oración, Señor, hoy me acerco a ti creyendo que tú hoy puedes obrar. Hoy mismo tú puedes obrar. Si hay alguien que haya creído a la palabra de Dios y crea que si oramos con fe, creyendo a Dios, Dios puede obrar en su vida, vamos a elevar una oración a la presencia del Señor. Quien quiera pasar al altar, hermano, bien puede hacerlo. Quien no pueda hacerlo por alguna razón, también podemos orar desde aquí, porque Dios escucha la oración y Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Hermano, nosotros estamos en un proceso de regeneración donde Dios quiere aumentar su fe, su fidelidad, su convicción, mi fidelidad, mi convicción. Dios quiere que le creamos,
que tengamos fe, que estemos seguros de que Él puede obrar en el mismo instante. Vamos a orar, hermanos, les invito para que se coloquen sobre sus pies y vamos a elevar una oración y vamos a decirle al Señor en esta mañana que confiamos en Él. Amén. Vamos a decirle al Señor: Señor, confío en ti. Aleluya. Cierre sus ojos y elevemos una oración a la presencia del Señor. Soberano Dios, Padre de la gloria, estamos ante tu presencia, Señor. Agradecidos, mi Dios, en esta mañana. Dios mío, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, muchas gracias. En este momento yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Yo sé que todos los que estamos aquí, de una u otra manera, Dios, somos unos necesitados de ti, porque cada día trae su propio afán. Pero te tenemos a ti, Padre Santo, como nuestro ayudador, como nuestro sanador, nuestro defensor, como nuestro proveedor, Padre Santo, porque tú eres fiel. Dios mío, yo ruego por tu iglesia en esta mañana, ruego por cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces la necesidad, tú conoces el problema. Si hay enfermedad, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana a recibir el favor en esta mañana, Señor. Aquí está mi hermano Har, Dios mío. Yo coloco mis manos sobre él y en el nombre de Jesús, bajo la invocación de tu nombre, Padre Santo, declaro en él restauración, declaro en él sanidad física y también espiritual, Padre Santo. Ayuda a mi hermano, ayúdale a mantenerse firme, Señor, en la fidelidad a ti, Señor. Ayúdale, Señor Jesucristo. Somos seres humanos imperfectos, Señor, que siempre variamos, Señor, pero tú permaneces fiel. Ayuda a tu iglesia, ayúdanos a todos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, aleluya. Yo te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos, y te canto alabanzas entre naciones. Pues su amor es fiel y grande, es más grande que los cielos, y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria, y su gloria, y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado Sí, Señor. sea